Buenas tardes. Vamos a conversar hoy acerca de la zona anatomía del tobillo y el pie. Empecemos. Vamos a iniciar por la cara anterior, donde vamos a revisar ciertas estructuras anatómicas que debemos verificar por ultrasonido. Vamos a tener a unas estructuras tendinosas en la cara anterior. Son tres tendones principalmente que de medial a lateral son este que vemos acá envuelto en su vaina sinovial, el tendón tibial anterior, el cual se va a insertar a nivel de la cuña media y en la base del primer metatarsiano, allá en la planta del pie. Además de eso, si seguimos el recorrido con nuestro traductor desde medial hacia lateral en este sentido, vamos a conseguir un segundo tendón que viene desde acá, lo estoy dibujando, es el tendón extensor largo del hallux, también cubierto por su propia vaina de mielina. Es el segundo tendón que vamos a revisar desde medial hacia lateral. Y un tercer tendón de la cara anterior del tobillo que tiene una vaina de mielina que envuelve al subconjunto de tendones que se generan de este tendón principal, el tendón extensor común de los dedos o extensor largo de los dedos, que se va a dividir a nivel del pie en un tendoncito bastante aplanado para cada uno de los dedos, desde el segundo dedo hasta el quinto dedo. Como ya vieron, el tendón, el primer dedo tiene su propio tendón, aparte que es el tendón extensor largo del hallux. Esto es muy importante entonces que lo tengamos en consideración cuando vamos a revisar la anatomía de la cara anterior del pie y el tobillo. También tenemos acá el esquema que pueden observar a este nivel, la cara anterior, debemos de nuevamente desde medial hacia lateral, tendón tibial anterior, tendón extensor largo del primer dedo, el tendón extensor largo de los dedos y bueno, una relación importante con lo que es el paquete neurovascular de estos dos tendones, entre ellos lo que es el nervio y la arteria y vena tibial, que en este caso sería la arteria y vena, la arteria pédica, ya a este nivel, ¿ok? Pero un poquito más arriba del tobillo, estamos hablando de la arteria tibial anterior. Recuerden que la pedia es una rama de la arteria tibial anterior. Continuemos. Vamos a ver algunos videos para que vean cómo podemos ubicar estos tendones en cortes básicos. Y luego estos cortes los podremos realizar en nuestras actividades, talleres prácticos de ultrasonido musculoesquelético avanzado para que tengan una idea ya más amplia, más práctica de todo lo referente a esto. Vamos a ver aquí entonces. El traductor lo colocamos en la cara anterior del tobillo, vamos desplazándolo desde la tercio proximal de la pierna hacia lo que sería la zona más cercana, más proximal al pie, hasta llegar al pie y desplazarnos por encima del dorso del pie y vamos a obtener cortes como este, donde vamos a ver las tres estructuras tendinosas. Vamos a ver de medial a lateral el tibial anterior, vamos a ver el vientre muscular del extensor largo del primer dedo, ya con su tendón formadito acá, como vemos comparando acá la imagen con el gráfico, y por último vamos a ver el extensor largo de los dedos, que en un principio es un solo tendón, pero luego se va a subdividir en cuatro que son un poco aplanados, como vamos a ver a continuación. Fíjense, tenemos el tendón tibial anterior, el extensor largo del primer dedo y por último tenemos hacia acá el extensor de los dedos, extensor largo de los dedos. Esto de luego lo podemos colocar en un eje longitudinal, después que lo ubicamos en el eje transverso, nosotros lo podemos colocar en un eje longitudinal y observar el tendón en toda su extensión. Pero si buscamos ahora hacer el corte y la subdivisión de los tendones del extensor largo de los dedos, como vemos acá, vean, vamos a ir observando, bueno, en el otro corte, en la siguiente lámina vamos a ver eso. Acá les muestro nuevamente extensor largo de los dedos, el extensor largo del halo, que todavía hay parte de su vientre muscular acá, como vemos en esta imagen, y el más medial, el tendón tibial. Recuerden que la marca del traductor siempre va
hacia la derecha del paciente, deben estar orientados. Por ejemplo, si nosotros estamos diciendo que este es el tibial, quiere decir que la marca está hacia el otro lado, en este caso, que es lo que es el pie derecho. A continuar. Y bueno, aquí quería mostrarles que más abajo, ya a nivel de la cara dorsal del pie, en un corte transverso, vamos a ver la subdivisión en cuatro tendoncitos aplanados, estos que están acá, del tendón tibial anterior. Y por debajo, de luego, el músculo pedio, que también es una estructura anatómica de referencia. Fíjense acá el tendón, cómo se va subdividiendo en cuatro pequeños tendoncitos, ¿ves? Uno solo y se subdivide en cuatro pequeños tendoncitos. ¿Ok? Es muy importante que ustedes tengan eso bien claro. Uno, dos, tres y el cuarto. Ok. Vamos a revisar acá la imagen nuevamente. Eliminamos acá. Le volvemos a dar. Ajá. Y ahí tenemos esa imagen tan interesante. Desde luego ustedes pueden hacer el corte longitudinal para después ver los tendoncitos, pero lo primero es ubicarse en ese corte transversal para poder ubicar la estructura que queremos evaluar. A veces los estudiantes quieren irse de una vez al corte longitudinal, pero no, señores. Deben ubicarse primero en un corte transverso para saber qué estructura están viendo y después que vamos al corte longitudinal. Otro corte importante que debemos hacer para ubicarnos bien a nivel de la cara anterior es este, un corte longitudinal a nivel de la cara anterior del tobillo, donde vamos a dejar la marca del traductor hacia lo que es el polo de la tibia, que es esta que vemos acá. Vamos a dejar la parte distal del traductor sobre este huesecito que es el astrágalo. Fíjense que tenemos las distintas partes del astrágalo para ubicar este corte que tenemos acá. Ese triángulo que vemos allí, que es una estructura importantísima para nosotros porque es un paquete graso que está intraarticular pero extrasinovial, ¿ok? De hecho, cuando hay derrame puede haber un rechazo de esta grasita, este paquete adiposo o graso o almohadilla grasa que está intraarticular por extrasinovial. A este nivel vamos a ver la articulación con el cartílago que se ve ahí oscurito, casi que anecoico, pero realmente es hipoecoico. Ese es el cartílago articular y esta es la articulación tibio-astragalina. ¿Ok? Con su paquete graso y su cartílago. Esto lo debemos revisar siempre buscando la presencia de derrame, de proliferaciones sinoviales o cualquier otra alteración que podamos tener a este nivel. Miren cómo hacemos el corte. En este caso, estamos viendo el corte en este sentido. Tenemos acá la tibia y el paquete graso lo tenemos de este lado. Vamos a ver el corte inferior. Fíjense cómo vamos a observar acá la almohadilla grasa triangular y desde luego en la profundidad lo que es el cartílago y alino, el cartílago articular que hay aquí en la profundidad. Y esto es la tibia, esta sería lo que es la superficie cortical del astrágalo. Entonces, tibia, superficie cortical del astrágalo, todo esto que está acá, y esto que está acá es el cartílago, eso que se ve oscurito allí, se me fue un poquito la mano en el dibujo, y el paquete o almohadilla grasa a este nivel entre la articulación tibio-astragalina, que debemos siempre hacer como un corte de rutina porque nos vamos a encontrar muchas veces allí derrames articulares o alteraciones características de diversas patologías, como veremos en la clase por venir. Vamos a continuar con la cara anterior y bueno, no podíamos olvidar del famoso ligamento tibio peroneo anterior. El tibio peroneo anterior, señores, eh, van a hacer un corte oblicuo en este sentido, en el mismo eje del, donde van a dejar la marca del traductor en el peroné y el otro extremo del traductor lo van a colocar en forma oblicua apuntando hacia la tibia. Ustedes van a buscar ese corte donde ustedes puedan ver
y ojalá podamos vernos en las prácticas para poderles explicar esto en persona y que lo puedan realizar, van a buscar las estructuras corticales. Entre esas dos estructuras corticales, tibia y peroné, van a haber unas pequeñas fibras que van a saltar entre estas dos estructuras a medida que ustedes van deslizándose hacia este sentido, o pueden empezar acá y van deslizándose hacia arriba y luego hacia abajo suavemente hasta que ubican esta estructura que ven acá, que es el ligamento tibio peroneo anterior inferior, que muchas veces puede estar alterado, como en este caso que está patológico. En esta imagen, veamos el video que les grabé con el equipo General Electric para que ustedes puedan ver este tendón, este ligamento muy bonito acá, ¿lo ven? Es un ligamento fácil de ubicar, pero cuando está alterado, cuando está roto, cuando está deslizado, nos va a generar una importante alteración porque inclusive puede generar desequilibrios aquí a nivel de la mortaja, donde va a haber una un ensanchamiento de la mortaja y esto puede producir alteraciones biomecánicas que desencadenen distintas alteraciones a nivel de nuestra articulación del tobillo. Por eso es importante hacer ese corte de rutina cuando estamos haciendo el ultrasonido musculoesquelético del tobillo. ¿Ok? Bueno, vamos a hablar un poco también de lo que es la cara lateral, el tobillo lateral, porque hay un complejo allí ligamentoso que es muy importante. Además de los tendones que hay, un complejo ligamentoso que vamos a estar revisando posterior a la revisión de los dos tendoncitos más importantes que hay en la cara lateral, que son estos dos señores que están acá envueltos en una misma vaina de sinovial, una misma vaina sinovial a nivel retromalleolar, pero ya a nivel del tubérculo peroneal del calcáneo, a este nivel, ya esa vaina se subdivide, como pueden ver en el dibujo anatómico, en dos vainas, una para cada uno de los tendones, que son el peroneo corto y el peroneo largo. En una mnemotecnia que pueden recordar que es que el peroneo largo es largo, pero es superficial, y el peroneo corto es corto, pero profundo. Una mnemotecnia para la ubicación de los tendones. Ya vamos a ver por qué decimos esto. El peroneo largo se inserta en la cuña medial. Esto siempre tenemos que repasarlo porque muchas veces se olvida. Pero el peroneo largo se inserta en la cuña medial. Él cruza recuerden que esta es la cara lateral del tobillo, y desde allí él cruza, se hace una reflexión hacia abajo, hacia la planta del pie, y va hacia allá a extenderse con una inserción que llega a la cuña medial en la base del primer metatarsiano, es decir, se va prácticamente hacia el otro lado del pie, por debajo del mismo, a través a nivel de la planta del pie, viniendo de esta cara lateral. El peroneo corto es anteromedial y se inserta en la región dorsolateral. El corto es más facilito porque él llega aquí, inclusive en el dibujo lo vemos perfectamente, llega aquí a la cara o región dorsolateral de la base del quinto metatarsiano. Tienen una vaina común, ya les había dicho, pero ya a nivel más distal, esa vaina se divide en dos, y a veces podemos tener un tendoncito extra aquí que nos aparece en lo que es la región retromalleolar, que es el peroneo tercius, o nos aparece ese músculo peroneo tercius, que es un, una estructura que está en la parte, va del dorso, va hasta el dorso de la base y parte proximal de la diáfisis del quinto meta, es decir, viene hasta acá. Pero él generalmente puede aparecer acá el vientre muscular o la estructura de este músculo, que es un músculo que lo tiene apenas el 10% de las personas, y es un músculo que nos puede confundir con patología. Muy importante que ustedes tengan en cuenta que todos estos tendones están recubiertos por retináculo. En este caso tenemos el retináculo peroneo superior, que de alguna manera, si lo ven en este dibujo, es una especie de capuchón que de una forma importante mantiene a los tendones fijos en su posición para que no se luxen o se salgan o salten hacia otros espacios anatómicos. Y eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. De hecho, van a ver que en los cortes logramos ver esos retináculos y de hecho debemos valorarlos. Bueno, vamos a empezar con este corte. Fíjense que acá tenemos un corte un poquito por encima del maleolo, donde vamos a observar prácticamente el vientre, parte de lo que es el vientre muscular del
peroneo corto, como le dije, es corto, pero es más profundo. Fíjense que él está más profundo que el largo, que es largo, pero es más superficial. Acá, de hecho, se está formando ya el tendoncito, como vemos en el gráfico, ¿ok? Es este blanco que está acá, del peroneo corto, y vemos perfectamente lo que son las lo que es las fibras o la imagen en sal y pimienta del tendón peroneo largo. Asimismo, en este caso, lo que les decía, tenemos el peroneo cuarto aquí, ¿ok? El peroneo accesorio, por decirlo de alguna manera, que nos puede aparecer ahí y a veces podemos confundir esto con patología o nos volvemos un 8. Vamos a ver un momentico los videos. Vamos a bajar esto para acá. Fíjense que es un corte muy fácil de ejecutar. Aquí tenemos el vientre muscular del peroneo largo, la formación de esta estructura tendinosa en forma de coma y vemos a nivel ya más superficial el peroneo largo, perdón. Vemos las fibras del peroneo corto, lo que es ya el tendón del peroneo corto y vemos las fibras tendinosas y el tendón redondeadito, esto que ven acá del peroneo largo, ¿ok? Y de hecho en este corte, este paciente tenía el peroneo cuarto también acá. Entonces tenemos que saber esa anatomía, sí, definitivamente. Ok, de hecho, yo hice un corte acá longitudinal después para verificar que se trate de las estructuras que nosotros estamos buscando evaluar. Vamos a ver la imagen inferior, peroneo corto, más profundo, peroneo largo, peroneo cuarto y de hecho, vamos a ver por ahí algo que vamos a ver más adelante, que es una estructura meniscal que hay allí, una especie de menisco que existe en este canal, que es este que vamos a ver a continuación. El tobillo también lateral, sobre todo a nivel retromalleolar. Vamos a observar ahora el peroneo largo, que es más, es largo acá, largo pero es superficial. El peroneo corto, lo vemos más, o sea, peroneo largo, peroneo corto, y hay una estructura como una especie de meniscoide o estructura fibromeniscoide, una estructura de fibra fibrótica triangular o un fibrocartílago triangular acá, por decirlo, esta estructura ayuda a fijar, este que ven acá, ayuda a rellenar lo que es este espacio y a mantener fijas estas estructuras acá y evitar que estos tendones se luxen, se salgan. Ok, una estructura que de alguna manera compacta eso allí. Y vamos a verlo en el video que les tomé. Esta estructura que está acá más pegadita, triangular, como pueden verla. Acá se ve perfectamente triangular. Acá tenemos lo que son los tendones peroneos y tenemos el peroneo largo, más superficial, y el peroneo corto, que se ve parte del vientre aquí. Aquí está ya el tendón como tal. ¿Ok? Recuerden que una vez que los tenemos ubicados en corte transverso, podemos ubicarlos en corte longitudinal también. Pero cuando bajamos un poquito más, vamos a encontrarnos ya a nivel del tubérculo peroneo del calcáneo, esta división donde tenemos dos vainas sinoviales y los tendones uno por delante del otro, el peroneo largo y el peroneo corto. Son cortes que también necesitamos realizar. Este puede ser inclusive un poco más difícil. Esta es la forma en la que va el transductor y vamos a observar aquí, peroneo largo, peroneo corto por detrás. Peroneo largo, peroneo corto. ¿Ok? Es lo que estamos viendo acá. Si nos vamos al corte como tal, diríamos que si la marca del transductor está hacia acá y esta es la posición del transductor en forma oblicua, nosotros vamos a decir que el peroneo largo está por encima del peroneo corto. ¿Ok? Que es la forma en la que se nos presenta anatómicamente. Sigamos con la cara lateral. Vamos a hablar ahora de el complejo ligamentoso lateral y hay varios ligamentos que debemos revisar sí o sí. Uno es este ligamento que vemos acá que va desde la tibia al astrágalo, es el ligamento
peroneo astragalino anterior. Ok, ligamento peroneo astragalino anterior es sumamente importante, igual que el ligamento peroneo astragalino posterior, pero el ligamento peroneo astragalino anterior, que lo evaluamos con este corte, usted va a colocar esta parte del transductor a nivel del peroné y el otro borde lo va a colocar sobre el astrágalo, como siguiendo el eje horizontal paralelo a la planta del pie. Y al hacer esto, usted va a ver las superficies del peroné y del astrágalo, y entre ellos un conjunto de fibras que saltan en esta manera y que componen el ligamento peroneo astragalino anterior, el ligamento que más frecuentemente se lesiona en los esguinces. De hecho, yo he tenido muchos casos de esguince y casi siempre, en la mayoría de los casos, bueno, siempre en la mayoría de los casos, este es el ligamento que vamos a ver en primera instancia alterado. Hace muy poquito este año he tenido como cuatro esguinces del peroneo australiano anterior. Y bueno, lo importante es que ustedes sepan ubicar la cortical peroneal, la cortical astragalina y entre ellos ver las fibras del, del ligamento va desde la cortical de el peroné hasta el astrágalo. Lo que está acá ya es intraarticular. Aquí puede haber inclusive derrame articular, puede haber líquido en algunos casos. Vamos a ver esta imagen que se ve más clara cuando tensamos el ligamento. ¿Ok? Entonces, es una estructura que debemos sí o sí aprender a ubicar, y esta ni se diga, el ligamento peroneo astragalino, perdón, peroneo calcáneo, ligamento peroneo calcáneo. Esta es la superficie del calcáneo, este es el ligamento. Nosotros vamos a colocar el transductor desde el peroné hacia lo que es el talón en esta dirección. Vamos a ver si con una flechita de estas más. Vamos a colocar desde el peroné hasta el talón en una posición más o menos oblicua, con la marca del transductor hacia el peroné, desde luego, ¿no? Y vamos a tener desde luego una importante característica anatómica con esta estructura que nos va a permitir ubicarlo, que es que el tendoncito, perdón, el ligamento, que tiene su patrón fibrilar característico, él parece como una hamaca o un chinchorro sobre el que está descansando los tendones peroneos. De hecho, este ligamento le dicen el bote de los peroneos. También tiene forma de bote. Y tenemos el bote y aquí tenemos los peroneos. Cuando usted hace esta técnica que se ve acá, que usted flexiona el tobillo, hace flexión dorsal del pie, usted va a ver cómo las fibras se ven más claras y además empuja a los peroneos hacia adelante, hacia la superficie. Por eso es que le dicen el bote de los peroneos. Véanlo en esta imagen. Aquí están las fibras. Miren cómo, ¿ven? Fíjense que cuando tensamos, cuando tensamos va el tendón hacia adelante y luego cae otra vez. Tensamos, va el tendón hacia adelante y cae otra vez. Tensamos y miren cómo se ve completica las fibras del peroneo astragalino. Un corte muy bonito que hicimos para esta clase, para que ustedes puedan apreciar. Ojalá tengamos la oportunidad de vernos en las prácticas presenciales, en lo que serían nuestros talleres presenciales, y así puedan practicar todos estos cortes para que tengan la total seguridad de no pelarse ninguna de estas estructuras cuando estén haciendo su ultrasonido musculoesquelético completo. Bueno, otra estructura que a mí me gusta buscar, es muy importante, es el ligamento calcáneo-cuboideo, muchas veces olvidado. También un corte mm, horizontal, corte paralelo a la planta del pie, en la cara lateral del tobillo, que se va a ir desde aquí atrás, desde el calcáneo, se va a ir metiendo hacia adelante con esta misma posición del traductor hasta conseguir las superficies articulares. De un lado va a conseguir el calcáneo y del otro lado va a conseguir al cuboide. Entre ellos van a saltar unas pequeñas fibras muy delgaditas, casi imperceptibles, que son la del ligamento calcáneo cuboideo. Y este tiene dos importantes componentes, el calcáneo cuboideo en sí y el componente calcáneo cuboideo del ligamento bifurcado.
Entonces, ¿cómo lo vamos a ver? Lo vamos a ver así, muchachos. Miren qué bonito. Esta fibra hipoecoica como un pelito, como un cabello delgadito. ¿Lo ven? Ese es el calcaneocuvideo, bellísimo. Y desde allí, con la sonda en esta misma posición, nos vamos desplazando hacia el dorso del pie, hacia arriba, suavemente, hasta que veamos el músculo pédido. Y vamos a ver que en un determinado momento se forma esta imagen triangular entre las dos superficies del calcáneo y el cuboides. Y vamos a ver otro cabello fino aquí, otra imagen en forma de cabello fino. ¿Lo ven? Hipoecoica, que va de una superficie a la otra. Ese es el famoso ligamento calcaneocuvideo, su componente de ligamento bifurcado. Dos cortes súper, muy importantes porque hay lesiones del ligamento bifurcado y el calcaneocuvideo que son muy comunes, ¿ok? Bueno, vamos a ver acá ahora las estructuras del tobillo medial. Hay tres tendones muy importantes de evaluar en la cara medial del tobillo, ¿ok? ¿Quiénes son estas estructuras? El tibial posterior, y vamos a ir desde, en este sentido, les voy a dibujar el tibial posterior, es el primero de ellos con su vaina sinovial, el flexor largo de los dedos en medio, ellos van a ir hacia la planta del pie, y por último, el flexor largo de el dedo del primer dedo, ok, flexor largo del primer dedo. Van a tener su retináculo, igualmente un retináculo medial que los mantiene ahí encerraditos. Aquí está la imagen del retináculo, ok. Aquí están las estructuras, el tibial posterior, el flexor largo de los dedos, el flexor largo del hallux, perdón, acá. Y entre ellos hay un paquete nervioso donde están los nervios tibiales y las venas tibiales posteriores. Ya vamos a ver esto en imágenes, ¿no? El retináculo flexor también debemos evaluarlo. Y bueno, en la otra se me pasó decirles ese detalle, pero cuando ustedes hacen la evaluación de estas estructuras, ustedes van a ver que arriba, ven, este tejido es el famoso retináculo, en este caso, del túnel del tarso. Ok, muy importante, pero vamos a ir un momentico hacia atrás para aprovechar de mostrarles donde vimos lo de los peroneos, que en todas estas imágenes ustedes pueden ver por encima estas fibras que se disimulan por encima, son retináculos, en este caso el retináculo peroneo inferior, ¿ok? Que debemos nosotros cuando estamos haciendo estos cortes también aprovechar de evaluar. Miren acá todas estas fibras, este es el retináculo, la fibra que lo envuelve por encima y lo tranca allí para que no se vaya a salir, ¿ok? El tendón. Vamos a ver entonces estos cortes. Usted va a hacer un corte de esta manera en la cara medial del tobillo y va a poder ver todas estas estructuras. Vamos a verlas a continuación. Tibial, posterior, acá bien claro. A veces pides al paciente que mueva el dedito del pie, como en este caso yo lo hice, que mueva el dedo gordo del pie porque así puedes ubicar en la profundidad este tendoncito que a veces se oculta un poquito más porque es más profundo, que es el del flexor largo del hallux, y el flexor de los dedos está acá. También pueden observar cómo se mueve a este nivel. Lo otro que ustedes deben verificar es este paquete nervioso donde si colocamos Doppler vamos a ver que están las venas y arterias tibiales y allí están los nervios tibiales posteriores con su patrón fascicular. Vamos a ver en esta imagen, nervios tibiales posteriores, aquí los tres, ¿ok? Y tobillo un poco difícil, muchachos, no se sientan mal si les cuesta un poco al principio, tibial posterior, el flexor común de los dedos, flexor largo de los dedos, y por acá abajo, generalmente aquí a este nivel, el flexor largo del hallux, las venas tibiales, arteria tibial y
Aquí uno, aquí dos y aquí tres, para los que les gusta hacer neurobloqueos de los tibiales posteriores, los nervios tibiales posteriores. Son cortes esenciales que debemos hacer nuestro estudio musculoesquelético. De no hacerlo, no estamos haciendo un estudio completo. Se nos pueden escapar muchas cosas. Hay un complejo medial también, muy importante, complejo medial que vamos a valorar por ultrasonido. El complejo ligamentoso medial tiene toda esta estructura, el ligamento tibio escafoideo que conecta la tibia con el escafoide, pasando así tres superficies óseas, el ligamento tibio astragalino anterior, el ligamento tibio calcáneo y el ligamento tibio astragalino posterior. Algunos componentes son profundos, otros superficiales, y no podemos olvidar el tibio spring y el spring. El spring es este pedacito de ligamento que conecta el sustentáculo tálico con lo que es el escafoides, y a este nivel vemos que hay algunas fibras que van a ir desde la tibia hacia el ligamento spring, y eso se conoce como ligamento tibio spring. Vean que el tibio astragalino posterior es un ligamento profundo, ¿ok? Que la capa superficial está más que todo compuesta por el tibio calcáneo, por el tibio astragalino anterior, su porción superficial, y el tibio spring, ¿ok? Entonces así tenemos que el compartimiento superficial nos los va a dar, vamos a ver aquí, el tibio navicular, que es este primero que está acá amarillo, el tibio spring, como les había dicho, que son estas fibras que van desde la tibia hasta el spring, y el tibio calcáneo, ¿ok? Este verde. Mientras que las del profundo son el tibio astralino posterior y el tibio astralino anterior, que está acá también, ¿ok? Bueno, continuemos entonces. Así, esto les había tomado una imagen, pero se me borró del pendrive. Es un ligamento muy interesante. Ustedes colocan el traductor de esta posición, la marca sobre, sobre el malleolo tibial, y van a tratar de colocar el transductor entre el hueso navicular y la tibia. Usted va a ver tres superficies óseas: la tibia, va a ver el astrágalo y luego va a ver la conexión allí con el navicular. Y entre ellas van a ver una fino ligamento delgadito, casi imperceptible, que este que va acá, ¿ok? Que atraviesa toda esta zona, conecta estos dos huesecillos, generando esa imagen característica del ligamento tibio navicular, perdón, navicular. Acá tenemos la superficie del navicular, el astrágalo, les repito acá, y la tibia. Se me fue la mano ahí con el dibujo. Y por acá, acá se pierde un poco, les voy a dibujar el ligamento que viene acá, viene acá, viene acá, viene acá. Aquí se agarra el navicular y lo podemos ver, que no se me vaya la mano de nuevo. Estas son las fibras del tibio navicular, ¿ok? Una estructura que debemos evaluar también por ultrasonido musculoesquelético siempre que podamos. Ahora, nos vamos, la forma de colocar el transductor aquí, si se dan cuenta, estábamos primero así, ahora estamos así. Es como haciendo un abanico. Luego van a ver que nos vamos un poquito más hacia atrás. Entonces, es como dibujando un abanico. Y de esa manera vamos a observar acá entre la tibia, el malleolo tibial, y en este caso vemos acá el astrágalo. Vemos entre el astrágalo y este ligamento, este tendón que está acá, que es el tibial posterior, vamos a ver una estructura también tendinosa, ligamentosa, perdón, con un patrón en sal y pimienta. Recuerden que patrón fibrilar lo puede tener el tendón y también lo puede tener el ligamento. Entonces, acá vemos este ligamento en corte transverso a este nivel, con el transductor colocado de esta forma, y por encima de él el tibial posterior, que es una referencia anatómica importante para poder ubicarlo. Y vamos a buscar esas fibras que saltan desde acá, desde el malleolo tibial hasta ese ligamento spring. Ese es el tibio spring. Véanlo en el corte que les preparé. Lo pudimos agarrar también. Fíjense que hay unas fibras que saltan hacia esta estructura, que es el ligamento spring. Por encima tenemos nuestra orientación anatómica, que es el tibial
posterior y vemos unas fibras que saltan hacia esa estructura, hacia el spring, el famoso tibio spring. Esto, la ecografía de tobillo es muy práctica. La ecografía de tobillo es una de las área de la ultrasonido musculoesquelética que debe ser practicada con mucha frecuencia. Es muy práctico hacer estos cortes hasta que ya con el ojo nos ubicamos automáticamente en la imagen, ¿ok? Bueno, vamos a continuar entonces. El complejo ligamentoso medial. El spring es el otro ligamento que debemos buscar. Nos vamos a ir con el transductor desde lo que es el túnel desde lo que es en la región retromaliolar interna, es decir, desde el túnel del tarso, nosotros vamos a irnos en forma horizontal, paralelo a la planta del pie, vamos bajando primero, cuando llegamos por debajo del maliolo, nos quedamos en esta posición y nos vamos yendo hacia adelante, en este sentido, hasta que veamos tres superficies óseas, como una especie de W, digo yo, es como una de las formas en las que aprendí a hacer este corte. Desde luego por encima vamos a tener como referencia nuevamente al tibial posterior y por debajo, entre estas tres superficies óseas en forma de W, vamos a ver un complejo ligamento con su patrón fibrilar característico, es el ligamento spring. Entonces vamos a ver la imagen que les preparé. En este caso estaba más difícil la W, acá se ve, ¿ok? Y es toda esta estructura que está acá en forma de con su patrón fibrilar, nos indica la presencia del ligamento spring. Y fíjense que por arriba está el tendón tibial posterior y aquí está una, dos y tres superficies óseas. ¿Ok? Entonces, eso es algo que debemos. Ay, ya he hecho esto como 50 veces. Cada rato coloco sin querer la lámina en pequeño. Ok, perfecto. Entonces, esa es la forma de agarrar el ligamento spring. Ahora, otro ligamento del complejo ligamentoso medial es el ligamento tibio calcáneo y tibio astragalino posterior. Generalmente lo vamos a ver, el ligamento tibio astragalino posterior, como les dije, vamos yendo en forma de abanico, moviendo el transductor siempre con la marca sobre el maliolo tibial. Vamos a ir en forma de abanico en este haciendo estos cortes y vamos a ir viendo cada uno de estos ligamentos. Vamos a buscar esta zona entre lo que sería la tibia y el astrágalo, casi un corte vertical en este caso, y vamos a ver todo este complejo de fibras que están acá en forma triangular, que cuando hacemos inclusive flexión dorsal del pie, ellas pueden tener un patrón atirrado, como van a ver en el video que les grabé, y sobre ella, a veces difícil de observar, vamos a tener unas fibras que saltan desde la tibia hasta el calcáneo, pues recuerden que aquí tenemos tibia, astrágalo y calcáneo. Y estamos colocando el traductor en esta dirección, ¿no? Con la marca aquí en la tibia. Entonces, este es calcáneo, este es tibia, esto es astrágalo. Este es el ligamento tibio astragalino posterior. Y las fibras que salten desde aquí hasta el calcáneo son las fibras del ligamento tibio calcáneo. ¿Ok? Vamos a ver, cuando hacemos la flexión, vamos a tener este complejo ligamentoso como una especie de patrón atirrado, ¿ok? Como de distintas complejos fibrilares. Y fíjense que es muy difícil ver ese ligamento tibio calcáneo, pero debemos saber dónde localizarlo porque cuando están alterados, ellos se ven más. Cuando hay patología, se ve mucho más. Bueno, vamos ahora a la cara posterior, pero lo vamos a ver en la segunda parte de esta clase. ¿Ok?